Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en eBroker Prime. Damos comienzo hoy miércoles 12 de noviembre a otra sesión de la apertura de Nueva York. Ayer tuvimos un tono positivo generalizado, excepto en semiconductores, jornada de bolsas al alza. Europa avanzaba un 1% con todos los sectores en positivo. Destacar el sector del lujo tras el anuncio de Louis Vuitton de la próxima apertura de dos tiendas nuevas en China, lo cual hizo que el valor subiera un 2% y refuerza la impresión de mejora del tono en este país, mostrado los resultados del tercer trimestre sobre el sector. Por países destaca Suiza, que sube un 2% ante la expectativa de un acuerdo comercial con Estados Unidos que rebaje el actual arancel del 39 al 15%. En Estados Unidos se produce cierta toma de beneficios en sector tecnológico, sobre todo en semiconductores, arrastrado por Nvidia, y SoftBank anuncia que ha vendido su participación de la compañía por importe de 5.800 millones de dólares para invertir en OpenAI. Propicia un recorte de las semis, pero el resto de los sectores cierran al alza. En bonos seguimos con ligeros recortes de las rentabilidades, con la excepción del Gilt. Tras unos datos de empleo débiles, la tasa de paro aumenta más de lo esperado hasta el 5% en septiembre y los salarios se moderan. Junto a un buen dato de inflación en septiembre, se incrementan las expectativas de una bajada de tipos por parte del Banco Central en diciembre del 85% respecto al 72% anterior. Hoy tenemos reapertura de la Administración americana como principal noticia. Volverá a los indicadores y la IA continuará en el foco. Hoy reabrirá el gobierno americano, parcialmente cerrado 40 días. La tecnología tenderá a rebotar como contrarreacción natural a los retrocesos de ayer derivados de la venta de SoftBank. La Cámara de Representantes aprobará la prórroga de financiación hasta el 30 de enero. Eso permitirá reanudar la publicación de indicadores macroeconómicos oficiales. La semana próxima podríamos conocer el empleo de septiembre, aunque retrasados ayudarán a valorar el daño del cierre de la actividad económica y calibrar la probabilidad de que la Fed vuelva a bajar tipos en su reunión del 10 de diciembre. Hasta entonces, sin referencias relevantes en el plano macro, prácticamente concluida la temporada de publicación de resultados, el mercado podría adoptar un modo de esperar y ver. La tecnología puede seguir siendo fuente de volatilidad, aunque las dudas sobre una sobrevaloración generalizada en la IA parecen haber disminuido, y aunque Nvidia publicará sus cifras el 19 de noviembre, con un crecimiento esperado del 54%, debería aportar algo de tranquilidad. La IA seguirá siendo el centro de atención y es posible que se extienda cierta lateralidad o erraticidad en el corto plazo hasta que la cautela al respecto regrese. En nuestra opinión, un descanso sería saludable tras las subidas acumuladas, pero no tanto por los niveles alcanzados, sino por la velocidad a la que se han alcanzado. De momento hoy, jornada tranquila y con sesgo alcista. Respecto a la evolución de los mercados, seguimos comentando evolución positiva si esperamos que cierre el año. España sube IBEX 35 un 39,6%, Portugal un 27%, Eurostoxx 50 un 17%, Estados Unidos un 15,7%, Nasdaq 21,8%, Japón 26,3% y China 18,1%. Los bonos, el alemán se sitúa en el rango del 2,66%, el americano en el 4,12% y el japonés en el 1,69%. Las divisas con el dólar a la cabeza se mantienen en el 1,158, el yen en 178, la libra en 0,88 y el franco suizo en 0,92. En las materias primas seguimos con correcciones en el petróleo, 14%, el oro se revaloriza un 57%, la plata un 77% y el cobre un 25%. Las criptomonedas mantienen sesgo positivo, Bitcoin 9% arriba, Ethereum 2,1% y respecto a la volatilidad, el VIX marca 17,3 y el referenciado al Eurostoxx 50 18. Por lo tanto, sigue el fondo de mercado alcista, seguimos hablando de sectores preponderantes, destacamos salud, energía y consumo básico y hablamos de compañías como Viatris que suben un 10% hasta los $11. La compañía farmacéutica participó en una conferencia sectorial en la que destacó el momentum del negocio que espera se mantenga a lo largo del año próximo. Paramount se revaloriza un 10% hasta los $16, a pesar del anuncio del recorte de plantilla que estima supondrá un ahorro de costes de al menos 3.000 millones de dólares. La compañía espera destinar la mayor parte de los ahorros en negocios como Paramount Streaming Service o licencias de terceros. Por último, citamos a FedEx, sube un 5% hasta los $267. Señaló que esperan una mejora en sus resultados de la temporada navideña respecto al pasado ejercicio. Dicho esto, nos vamos directamente a gráficos, vamos a tomar pulso a la actualidad dentro del gráfico diario y vamos a comenzar por las divisas para saber exactamente en qué punto nos encontramos. Vamos a empezar por el eurodólar.
Aquí tenemos que mantiene su tendencia alcista, ya ha rebotado o realiza un pequeño acercamiento a la media de 200 días. Vemos que el CCI se mantiene débil en el nivel de -80, pero aún así marcamos una zona de soporte en diario en 1.1460 y buscamos posición en largo a medida que se rompa el nivel de 1.1608. Respecto a la libra dólar, tenemos que comentar que se mantiene en tendencia bajista, va profundizando ese movimiento, tiene un soporte en 1.30 y de perderlo iría a buscar la zona clave de 1.2719. Así que, como veis, la primera vez en muchos meses que la libra lleva la contraria al euro dólar en gráfico diario. Vamos a ver también libra yen, que se mantiene con tendencia alcista, mantiene una zona de resistencia en 205 con objetivo la zona de 208. Así que como vemos ha tenido un rebote en el nivel de 198, mantiene perspectiva de largos. Vamos a ver también el canadiense yen, tendencia alcista. Como vemos, siguiente objetivo, la resistencia al 111.62, que de romperlo nos llevaría a nivel de 118. Así que estamos en subida libre para el canadiense yen. Vamos a ver también el Aussie CAD, también tendencia alcista, cotizando en 0,91. Como vemos, zona de resistencia cercana, la zona de 0,92. Así que de momento, como vemos, poca velocidad de transacción. Esperamos que llegue a ese nivel de resistencia. Vamos a ver también el kiwi dólar, tendencia bajista, zona de soporte clave, el nivel de 0,54. Así que la caída podría ser una caída aproximada de 180 pips hasta esos niveles de soporte de marzo y por lo tanto debilidad en el par. Vamos a ver también el dólar americano canadiense, que se mantiene con tendencia alcista en gráfico diario. Rupturas por encima de 1,41, iríamos a buscar largos hacia la zona de 1,4423. Dicho esto, pasamos de las divisas a las materias primas. Aquí tenemos el oro. Como vemos, mantiene su tendencia alcista impecable con soporte en 3.876 dólares onza. Siguiente objetivo, recuperar el techo en 4.300. La plata, que se ha revalorizado un 77%, se mantiene muy cómodamente por encima de los 50 dólares onza. Soporte clave en 45.25 y vamos a ver si nuevamente vuelve a atacar el nivel de 55. Vamos a dar paso también a petróleo. Aquí tenemos tendencia bajista, zona de soporte en el petróleo 58,94. Así que como vemos el recorrido no varía, lleva todo el año prácticamente con caídas, debilidad. Así que trabajaríamos posiciones en short. Lo mismo pasa para el West Texas, que se sitúa la zona de soporte prácticamente calcada en 55,44 y esa sería la posición bajista también para el West Texas. Vamos a ver en concreto el cobre, movimiento interesante de vuelta que ha tenido a lo largo de este año, zona de resistencia 5,23 y de consolidarla nos iríamos al techo de 5,89, así que vamos a estar muy atentos porque como vemos el cobre lleva 3 días subiendo consecutivamente. Vamos a ver cacao y café, aquí tenemos el cacao que sigue con tendencia bajista. Ahora mismo en la zona de 53-57, esa sería la zona de llegada y posible punto de giro. Así que confiamos en posiciones short hacia ese soporte. Vemos el café, se mantiene en tendencia alcista, tiene en concreto un techo en 4,37 y de superarlo nuevamente nos llevaría a alzas en una nueva zona de máximos. El Bitcoin se ha recuperado, ha rebotado en el soporte de 98.000 dólares, pero todavía mantiene tímidamente esa posición bajista por debajo de la media de 200 días y de la nube de Chimoku. CCI en -103. Así que de perder el nivel de 98.000 dólares, podríamos ver ya caídas profundas hacia el soporte en 76.333. Así que vamos a esperar posibles movimientos a la baja. Ethereum exactamente igual, aunque ha realizado una regresión a la media de 200 días, nos ha dejado un soporte en 3.033 y de perderlo nos llevaría nuevamente al siguiente nivel, siguiente C1 en 2.186. Dicho esto, hemos visto divisas, materias primas. Vamos a ver la parte de índices. Empezamos por el Dow Jones. Como vemos, 48.000 puntos, zona de soporte, nivel de 46.460 y ahí es donde estableceremos nuestra zona de trailing o recompra para el Dow Jones. Respecto al SP, se mantiene cómodamente
bordando los 6.900, nos deja una zona de soporte en el nivel de 6.626 y también agudiza posiciones largas. Respecto al sector tecnológico, tenemos los 25.000 puntos del Nasdaq, zona de soporte o de trailing 24.625. Vemos en Europa IBEX 35, 16.600 puntos, zona de soporte 15.704. Vemos también en concreto el CAC francés, fijaos, con esta gran resistencia a los 8.200 puntos, que de superarla nuevamente auguraría nuevas alzas por encima del 7%. Por último, vamos a ver el DAX alemán. Aquí lo tenemos, que ha estado pues en una zona de lateralización con techo en 24.800 y con soporte de la caja en 23.000. Así que de superar ese techo nuevamente abriría camino a nuevas alzas y la conquista de nuevos máximos. Por lo tanto, a nivel también de índices, en concreto terminamos con China y Japón. Aquí tenemos China, tendencia alcista, siguiente objetivo de compra, los 15.800, siguiente zona de parada, la zona de 16.200. Y por último, Japón, donde tenemos tendencia alcista, zona de soporte 49.000 puntos, objetivo 52.700. Dicho esto, vamos a preparar a falta de 4 minutos para la apertura de Nueva York. Vamos a preparar en el gráfico del SP 500 máximos y mínimos del día y esperamos la ruptura en concreto de 5 puntos para ir a favor de ella. Aquí tenemos el Dow Jones. Vamos a establecer gráfico de 5 minutos. Como vemos está muy lateralizado. Aquí vamos a poner nuestra zona de máximos y ahí vamos a esperar la ruptura en 3 minutos. Vamos a empezar nuestro análisis de acciones. Ya sabéis, lo hacemos en gráfico semanal. Nuestra perspectiva es de largo plazo y por ello vamos a empezar por Apple, que como vemos continúa su camino ya a los $275. Recordad, trabajamos con la EMA de 10 y la EMA de 20 y solamente operamos el largo. En Apple entramos en el nivel de $228, es cuando se inicia el cruce este año y como vemos de momento vamos acumulando pues, una ganancia de $50 por acción. En Google pasa exactamente igual, realizamos nuestro ingreso a mercado precisamente en la cota de los $180 y como vemos la curvatura es magnífica y la separación entre ambas EMAs nos muestra todavía camino alcista. Vamos a ver Microsoft, que está mostrando cierta debilidad. En Microsoft entramos este año precisamente en los $450 y como vemos de momento seguimos con ganancias de $50 por acción y estamos realizando pullback en la EMA de 20. Vamos a continuar con Amazon, que parece que todavía le cuesta mucho tomar tendencia. Siempre hemos comentado que una zona clave son los $250 y de momento pues le cuesta situarse por encima y está en un suelo durmiente que no aconseja entrar en el valor a precios de mercado. Vamos a ver el sector bancario. JP Morgan, $315. En JP Morgan realizamos la entrada precisamente este año en los 252 y como vemos el movimiento ha sido una directriz alcista impecable. Vamos a ver también Bank of America. Tendencia alcista. Aquí tenemos Bank of America, zona de entrada $44, cotizamos en 53,60, así que nos mantenemos dentro del valor. Vamos a ver también Intel, tendencia alcista para el valor. En gráfico semanal hemos realizado entrada en 24,52, así que seguimos dentro y nuestro siguiente objetivo será buscar la resistencia del 23 en 51,18. Vamos a ver también Pfizer, donde nos mantenemos fuera del valor. La reacción sería por encima de los $27, así que de momento estamos en liquidez. Vamos a ver Oracle. Como vemos, está en fase correctiva. En Oracle iniciamos nuestra posición de entrada precisamente en el nivel de $175, así que todavía estamos lejos de ese nivel de entrada, ese break-even. Mantenemos la posición para ver puntos de giro en el valor. Vamos a ver también Coca-Cola. Como vemos, va despertando. Nuestro objetivo este año para Coca-Cola es llegar al nivel de 74,41 y como vemos está muy cerca de realizar ese nuevo impulso hacia techos anuales.
Vamos, comienza la sesión de Nueva York. Vamos a ver el gráfico de 5 minutos. Como vemos, ajustando posiciones, ya sabéis, aquí vemos ya una primera ruptura del Dow Jones en gráfico de 5 minutos. Recordad, ruptura de 20 puntos y salimos de la posición y de 5 puntos para el SP 500. Como vemos, llevan dirección diferente. El SP está consolidando con la media de largo plazo, que es la media de 200. Y vemos que el Dow Jones ha empezado con más fuerza. Ya sabéis, tiene mayor volatilidad y por lo tanto esto puede traer un resultado más inmediato. Seguimos con nuestras acciones. Vamos a ver IBM. Tendencia alcista para IBM que se mantiene. Esperamos, en concreto, después de nuestra entrada en el valor en $284, seguimos dentro. Hemos superado resistencias anuales en 296 y de momento el valor tiene fuerza y mantenemos confianza en él. Nvidia parece que va frenando ese avance que realizó desde el nivel de $160. Todavía le queda mucho terreno por recorrer, pero mantenemos dentro de la posición. Vamos a ver Netflix, que parece que está recuperándose de esa corrección, esa mini corrección. En Netflix, recordar que entramos en el valor en 2023 en $434, lo tenemos situado en 1131. Vamos a ver también en concreto McDonald's cotizando en el umbral de los $300, muy lateral, no aconsejamos entrar en el valor. Vamos a ver Spotify. Estamos fuera del valor, pero recordad que en Spotify habríamos realizado la entrada precisamente los $126, entonces habríamos recorrido una ganancia superior a los $400 por acción. Aquí tenemos Tesla. Estamos en Tesla en largo en $344 y como vemos este techo es lo que va a marcar el devenir de la acción en 488. De momento posiciones en largo y esperamos hacia ese techo para ver posible reacción a la baja. Retomamos en 5 minutos. Vemos que el SP se encamina por debajo de la media de 200. Vamos a ver si va a por los mínimos intradía en los 6.855. Y como vemos, el Dow Jones nos ha dado perfectamente este recorrido de 20 puntos. De hecho, ha subido 120 y por lo tanto nos sacaría de la posición. Dejaremos solamente abierta la del SP 500. Vamos a nuevamente a conectar con algunas acciones. Vemos algunas acciones. Aquí tenemos para poder cotejar. Aquí tenemos Salesforce. Nos mantenemos fuera de valor. Soporte en $224. Honeywell. También fuera del valor, soporte $178. Vemos Moderna, también estamos fuera del valor, tendría que reaccionar por encima de $40. Zoom, estamos en el valor, precisamente esperaríamos la ruptura del techo en 93,81 para añadir carga a la posición. Vamos a ver NIO, que parece que va afianzándose en los $6. Eso sí, tendríamos o añadiríamos carga a partir de 7,91. Y por último, vamos a ver las acciones de Robinhood. Ya sabéis, siempre las ponemos como ejemplo junto a las de Spotify. Seguiríamos todavía dentro del valor y como vemos en Robinhood hemos realizado nuestra entrada en los $15. La tenemos cotizando en 132. Última revisión al 5 minutos. El SP simplemente ha ido a probar ese soporte en 6,867. Entiendo que ahora lo van a relanzar hacia la zona de resistencia. Por último, analizaremos Coinbase, donde seguimos dentro del valor. No me gusta mucho el que haya dejado esta cola en $283, pero nosotros ingresamos en el valor precisamente en los 244. Dicho esto, gracias a todos aquellos que me acompañáis una tarde más en la sesión de apertura de Nueva York. Mañana tendremos a las 17 horas la estrategia de trading semanal. Gracias a todos, que paséis un feliz día.